¿Por qué como católicos no nos prohibimos la carne de cerdo o la carne de otros animales que, según las escrituras, está prohibido su consumo? Para poder comprender este asunto, es necesario tener presente lo siguiente: que la ley judía tenía una función profética y una función pedagógica. Para ello, observemos lo que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, donde dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fin de la cita. Aquí observamos que la ley nos está mostrando algo que tenía que acontecer posteriormente, y esto le otorga una función profética. Otro asunto importante que es necesario señalar es que como cristianos creemos que el Nuevo Testamento es de inspiración divina, por lo cual cada palabra, cada frase tiene una connotación importante y puede tener significados muy profundos. Ahora, ¿tiene el asunto de los alimentos un carácter profético o pedagógico? Observemos. Vamos a situarnos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así
sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Bien, vamos a analizar aquí las palabras de Jesús. En primer lugar, Jesús está amonestando a los judíos y les dice que por sus tradiciones habían anulado el mandamiento divino. Ahora, Jesús dice que lo que entra en el hombre no lo puede contaminar. Pero, si un judío come cerdo, ¿se contamina? Como vimos anteriormente, el libro de Levítico capítulo 11 prohíbe a los judíos alimentarse de animales inmundos. Sin embargo, en el proceso de alimentación debe entrar la comida al cuerpo. Y según la palabra de Jesús, lo que entra al cuerpo no contamina. ¿Afirmamos entonces que Jesús anuló el mandamiento divino al igual que los judíos? La respuesta es negativa. Lo que ocurre es que Jesús amonesta a los judíos porque su interpretación de la ley anula el mandamiento divino. Recordemos que Marcos capítulo 7 versículo 10 dice lo siguiente: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Este es el precepto. Ahora, el versículo 11 dice lo siguiente: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Así se puede observar que la tradición de los judíos sostenía ciertas interpretaciones respecto a los mandamientos de la ley. Pero Jesús, cuando habla, no interpreta, sino que dice unas palabras que parecen totalmente opuestas al mandamiento. Esto es, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y luego el evangelista Marcos agrega algo sumamente sorprendente en el versículo 19. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esto significa que mediante la interpretación de Jesús, el evangelista encuentra que el precepto respecto de los animales impuros y puros en las Escrituras tenía un significado diferente en cuanto a la contaminación del cuerpo. Y no solamente eso, sino que con la llegada del Señor Jesucristo y con su palabra, estos alimentos quedaban totalmente limpios y ya no eran inmundos, manifestando que la interpretación judía era incorrecta. Pero sería Dios mismo quien posteriormente iba a manifestar la interpretación correcta de este precepto, mediante una visión que le mostraría a Pedro apóstol. Y lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 11, donde dice lo siguiente: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vemos aquí que Dios le está mostrando al apóstol Pedro multitud de animales de todo tipo, dentro de los cuales había animales inmundos.
se le pide a Pedro que mate y coma de estos animales. Si se observara la visión según la interpretación judía, Pedro estaría siendo incitado a violar la ley. Y es esto lo que entendió el apóstol Pedro, ante lo cual dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y es Dios mismo quien le aclara y le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común, manifestando que lo que ellos llamaban inmundo ya no lo era por cuanto Dios lo había limpiado. Esto es lo mismo que entendió el evangelista Marcos cuando agrega que el Señor Jesús por su palabra estaba haciendo limpios todos los alimentos. Después de la visión, el apóstol Pedro dice más adelante, en el verso 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, otorgando la interpretación definitiva. A Pedro se le mostraron animales inmundos, pero Pedro, una vez que comprendió la visión, no vio animales inmundos, sino que vio a los extranjeros, a aquellas personas con las cuales ellos no podían ni siquiera comer. Es decir, a los gentiles. Esto significa que mediante el precepto, Dios hacía diferencia entre los israelitas y los gentiles, para luego purificarlos mediante Jesús. Así queda demostrado que el precepto no está relacionado con la contaminación física del cuerpo y tampoco está relacionado con la salud humana. Hay personas que sostienen y creen que cumpliendo este precepto van a mantener una salud mejor, pero este precepto no está relacionado con la salud. Actualmente sabemos que el exceso de carnes de cualquier tipo puede resultar perjudicial para la salud, aunque comerla estaría de acuerdo con la ley judía. Queda pues claro que Pedro no vio animales inmundos, sino personas, una vez que comprendió la visión de los animales inmundos. Y es que esto es lo que vino a hacer Cristo, purificarnos.